Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Del Padre, del Hijo, del Santo. Amén. Ahora sí. Sí, pasamos a ver. Y los de ángeles. Perdón. Paz y bien, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Seguros? Uy, no sé, como que no les escucho un poco así, no convencidos del todo. Además están muy lejos, ¿eh? Por eso traigo máscara para no contagiarles, ¿eh? Bueno, pues agradecer, ¿verdad? En primer lugar a Dios nuestro Padre, que nos concede la gracia de volvernos a encontrar, de volvernos a ver. Ciertamente no es nada fácil en las situaciones actuales que se están viviendo el poder trasladarse de un lugar a otro. Y también es cierto que es una gracia de Dios el volver a vernos cuando tanta gente ha partido a la casa del Padre, cuanto muchos no pueden estar o no pueden salir, y sin embargo, pues hoy estamos aquí. Doy infinitamente gracias a Dios por concederme y concedernos el volver a encontrarnos, el volver a estar juntos, unidos y reunidos en el nombre del Señor. Fundamentalmente es eso, es lo primero. No nos juntamos solo por simpatía, no nos juntamos solo por caernos bien, no nos juntamos solamente, ¿verdad?, porque viene Fray Pablo y Fray Pablo no es nadie, sino que nos juntamos en el nombre del Señor. Él es el que nos une, Él es el que nos reúne y por lo tanto estamos en su presencia. Siempre he considerado que no hay absolutamente nada que escape al plan y al proyecto de Dios para cada uno. Si bien es cierto que nosotros podemos retrasar o apresurar ese plan, también es cierto que llega cuando tiene que llegar. Ya hemos sobrepasado los 6 años en que el Señor concedió, por inspiración del Espíritu Divino, el poder fundar y luego ser constituida la sección de adoradores nocturnos Santa Verónica Giuliani en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. No cabe duda, un tiempo de gracia especial, como lo es también el que estén presentes el grupo de Ángeles de Esperanza con una misión tan noble, tan hermosa, tan maravillosa, como es el recaudar fondos para los niños enfermos de cáncer, como lo es los miembros del grupo de oración del Padre Pío, que siempre están en comunión con la Iglesia y procurando siempre hacer la voluntad de Dios. Todos los que estamos, ¿verdad?, pues somos los que tenemos que estar, y los que están en su casa, los que no pudieron venir, los que están en los hospitales, pienso en este momento en José, que acaba de ser intervenido y que gracias a Dios está bien hasta el momento, pues todo es motivo de dar gracias a Dios. El encontrarme con Humberto, ¿verdad?, que no lo había visto, no lo había saludado desde su ordenación, ¿verdad? Cuando yo me fui todavía no era diácono, apenas iba por ahí empezando, pero bueno, ya hoy me lo encuentro sirviendo en el altar, que es uno de los más grandes dones que Dios nos puede dar y que le puede dar a la comunidad. Entonces, gracias por el sí y por el testimonio que siempre nos ha dado a todos, a la comunidad, a los hermanos y a mí en particular. Tiempo de gracia, porque los proyectos del corazón de Jesús subsisten por siempre, y considero que este es el caso de esta sección de adoradores. Hacer, y desde ahora referencia al momento fundacional, es lanzar la mirada de aquí para atrás. Hacer una mirada retrospectiva, donde todos y cada uno de nosotros vayamos descubriendo el momento adecuado, el momento importante
el momento preciso en el que el Señor nos llamó a mantenernos en su presencia, a pesar de nuestros propios proyectos, anhelos, deseos, circunstancias. Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios quiso, en el caso de los adoradores, que estuviéramos en su presencia de una manera muy especial, de una manera única, me atrevo a decir, de una manera que solamente los ángeles y los santos pueden contemplar en la gloria del Padre. Así están y así tendríamos que estar los adoradores. Es importante hacer ese recorrido de aquí para atrás, decíamos, para ir descubriendo poco a poco lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Como dice el salmista, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Seguramente que no habrá momento más importante, más feliz, de mayor manifestación de la bondad de Dios, que no sea el estando en su presencia. Porque el estar en su presencia nos pone de cara a Él y nos pone al mismo tiempo de cara a nosotros mismos. Descubrimos su grandeza, descubrimos su belleza, descubrimos su santidad y descubrimos nuestra propia pobreza. Y al mismo tiempo, cómo este Dios ha sido capaz de fijarse en nosotros, de conquistar nuestra mente y nuestro corazón, de atraernos a Él, para que nuestra vida tenga un verdadero, un auténtico sentido. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Solamente su amor fiel y misericordioso puede explicarnos y hacernos entender que no somos los mejores, que no somos los más sabios, los más doctos, los más importantes. Jesús, en su oración sacerdotal, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Porque para estar ante la presencia de Dios, para reconocerle, para acogerle, para dejar que nuestro corazón se llene de Él, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Tenemos que vaciarnos de todo eso que pensamos que sabemos, de todo eso que pensamos, ¿verdad?, llevar a cabo fuera de su plan y de su proyecto. No somos los mejores, sino los que hemos sido exclusivamente llamados a adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, hombres y mujeres que han sido capaces de dejarse conquistar, que han sido capaces de creer y que han sido capaces de comprometerse. Y que este compromiso efectivamente no brota pues ni de la bondad, ni de la santidad, ni de la sabiduría, hablando en conceptos meramente humanos e intelectuales que podamos tener. Esto es algo muy importante. Él nos ha llamado, nos ha hecho capaces para adorarle en espíritu y en verdad. A ser adoradores a tiempo completo. Y ojo con esta frase, adoradores a tiempo completo. Es decir, que toda nuestra vida tenga como centro a Jesucristo, vivo, real y presente en la Eucaristía. Si esto no es una realidad de nuestra vida, entonces estamos creando una disociación, un divorcio, una separación entre mi vida y mi fe, entre mi experiencia de Dios
y mi experiencia, si quieren llamarle, del mundo, llámenle así, o como cada uno quiera llamarle. Estamos llamados a adorar a tiempo completo. Que toda nuestra vida tenga como centro a Jesucristo vivo, real y presente en la Eucaristía. Le decía hace un momento a Guillermo que nunca me gusta estar de espaldas a él, porque pareciera que yo soy más importante que él estando aquí más cerca de ustedes, ¿verdad? Y como con esa conciencia que a mí me pone hasta nervioso, no solamente porque me está oyendo, ¿verdad? Ya sé que me oye en cualquier parte, pero aquí de manera exclusiva, pero es esa conciencia de su presencia, esa conciencia de saber que verdaderamente Él está vivo, real y presente, y que como bien lo dicen, ¿verdad?, los estatutos, y como bien nosotros lo podemos reafirmar, y como lo han dicho muchos santos, nuestro corazón siempre tiene que estar anclado a los pies del sagrario, porque ahí está Él. Queridos hermanos y hermanas, para esto no hace falta saber muchas cosas. Más aún, cuando más sabemos, más corremos el peligro de alejarnos de Él. A propósito del tiempo de Adviento, María de Nazaret no supo, pero asintió. Sí, en algún momento fue la que cuestionó, en algún momento fue la que le dijo al ángel: lo que tú me estás proponiendo no tiene lógica, pero creo en Dios. Quiero hacer lo que tú me estás diciendo porque soy su servidora, porque soy su sierva, porque soy su esclava. Y María no fue la mujer que más estudió, no fue la mujer que dio cátedras, no fue la mujer que destacó en intelectualidad, fue la mujer del silencio, fue la mujer de la contemplación, fue la mujer del fiat, de la confianza. Y gracias a eso se llevó a cabo, precisamente, gracias a eso se llevó a cabo el plan, el proyecto de Dios para la humanidad. Si María se hubiera llenado de conceptos, de esquemas mentales, de saber, de paja, difícilmente se hubiera llevado a cabo ese proyecto. Claro que Dios tiene sus caminos, claro que Dios tiene sus designios, claro que Dios, ¿verdad?, siempre va a salir avanti. No hay duda de ello. Pero esto es para nosotros. Es para que nosotros pensemos, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos situemos ante una realidad que nos sobrepasa. El misterio sobrepasa absolutamente todo. Y cuando nosotros queremos abarcar ese misterio, cuando nosotros queremos entenderlo, cuando nosotros queremos apropiarnos de él, se nos irá de las manos por otro lado. Y cuando hablamos del misterio, no estamos diciendo que sea algo imposible de conocer, porque Dios se nos ha revelado gracias a Jesucristo, pero estamos diciendo que no podemos controlarlo, que no podemos dominarlo, y que lo poco que nosotros podemos saber, lo poco que nosotros podemos aprender en los libros, en la universidad, en la internet, donde sea, si no nos sirve para ponernos a los pies de Jesucristo y al servicio de los hermanos, no nos sirve de nada. Y no estamos siendo verdaderos adoradores, verdaderos servidores del reino. Son cosas que cuanto más sabemos, más corremos el peligro de alejarnos de Dios.
Por eso, si lo que nosotros sabemos, si la formación que recibimos, si las lecturas espirituales que hacemos, si los videos, las charlas, las conferencias a las que tenemos acceso no nos sirven para ser más humildes y sencillos y adorar a Dios en espíritu y en verdad, solamente estamos ensanchando nuestro ego, nuestro propio yo, que lejos de contribuir a la unidad, a la paz y a la reconciliación, nos van alejando, nos van fragmentando, vamos creando daño al interior de nuestros mismos grupos, de nuestros mismos ministerios, porque corremos el peligro de sentirnos mejor que los demás. Entonces, si esto, ¿verdad?, no nos sirve para adorar a Dios en espíritu y en verdad, solamente estamos escuchando nuestro ego, nuestro propio yo. Nos va fragmentando y entonces nuestro ser adoradores se convierte en una oportunidad para aparentar, para dar una imagen, para hacer pensar a los demás que estamos realmente en presencia de Dios y en realidad estamos más presentes a nosotros mismos, ocupados de que los demás me vean, de que los demás sepan que nosotros sí nos formamos, sí nos capacitamos y por lo tanto pensamos que somos mejores. Nada más falso y engañoso que eso. No debemos olvidar nunca que nuestra actitud interior y exterior debe ser de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Nos dice Santiago 4:6, citando el libro del Eclesiastés. Por todo esto, me invito y los invito a hacernos una primera pregunta. ¿Cuál es mi actitud como adorador ante la presencia de Dios? Ya sabemos que los adoradores tienen un ritual. Ya sabemos que seguimos un esquema. Pero más allá de lo que yo oro delante de Él, ¿cuál es mi actitud como adorador ante la presencia de Dios? Y decir cuál es mi actitud como adorador ante la presencia de Dios significa preguntarme cuál es el sentido de mi ser adorador. Esta es una pregunta muy importante. Por eso al principio les decía, tenemos que ver de aquí para atrás, para ir descubriendo los momentos específicos y especiales donde Dios ha salido a mi encuentro, donde Dios me ha buscado, donde Dios me ha llamado, donde Dios ha querido salir a mi encuentro para estar con Él. ¿Cuál es mi actitud como adorador ante la presencia de Dios? También puedo decir cuál es mi actitud como miembro del grupo de oración. ¿Cuál es mi actitud ante el servicio para con los enfermos de cáncer? ¿Cuál es mi actitud en definitiva de cara a Dios? Si verdaderamente es en sentido de hijo, de salvado y por lo tanto de servicio generoso a ejemplo de Jesús, o es buscándome a mí mismo. Porque claro, de esta respuesta intelectual, racional, si queremos llamarla así, se derivan muchas consecuencias. Podemos preguntarnos también, ¿realmente vivo el compromiso que hice públicamente? Porque el día que ustedes decidieron ser adoradores nocturnos, hicieron un compromiso.
pensando concretamente en la sección de adoradores. Hicieron un compromiso público, un compromiso eclesial, un compromiso que significa una responsabilidad y que nos va llevando y que nos va conduciendo verdaderamente a ser esa luz del mundo. Un compromiso que va favoreciendo siempre la comunión fraterna. No olvidemos, nos dice el ritual, que los adoradores nocturnos son todos los hombres y mujeres y niños que voluntariamente juraron a Jesús sacramentado ofrecerle cada mes, y subrayo, cada mes, una noche de amor y sacrificio ante su santísima presencia en reparación de sus faltas y las faltas del mundo entero, sin pasar por alto su hora de adoración diaria. Esto es algo muy importante y no podemos descuidarlo y no podemos perderlo de vista. Hombres y mujeres, ¿sí?, que voluntariamente juraron a Jesús sacramentado ofrecer cada mes una noche de amor y sacrificio ante su santísima presencia en reparación de sus propias faltas y las del mundo entero, sin pasar por alto su hora de adoración diaria. Aquí está el compromiso que nosotros hicimos, ustedes y yo. Y entonces es bueno que nos preguntemos, ¿cómo ha sido mi correspondencia a ese caudal de generosidad? ¿Cómo yo he respondido a ese amor, a esa misericordia, a esa fidelidad de Dios que está noche y día en el sagrario? Es verdad, ustedes me pueden decir, pero Fray Pablo, durante estos 2 años pasados, pues no tuvimos la oportunidad de estar en su presencia. Sí la tuvimos. A lo mejor no podíamos estar como sección en el templo, pero todos tenían su momento y su tiempo para la adoración. Adorar a Jesús, adorar a Dios en espíritu y en verdad, significa que en una circunstancia especial de mi vida, en un momento específico en el que yo no pueda acudir a hacer mi adoración o mi vigilia, excepcionalmente, la puedo hacer donde yo esté, porque Jesús está ahí. Y si mi corazón está anclado al sagrario, si yo conscientemente voy constantemente al sagrario, si me postro ante Él, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, entonces esas excepciones, que tienen que ser las menos, pero también son válidas. Como válida era la celebración de la Eucaristía, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, quien la seguía en vivo, quien la celebraba, pues era válida esa celebración. La adoración eucarística, queridos hermanos y hermanas, radica, su mismo nombre lo dice, adoración eucarística, estar en la presencia de Jesús, adorarle a Él. Y cuando nosotros hablamos de adorarle en espíritu y en verdad, estamos diciendo que disponemos nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida, todo, absolutamente todo, para que esta adoración verdaderamente se vaya dando. Es algo totalmente importante y comprometedor lo que prometimos, porque no solamente se trata de desvelarnos una noche, eso lo podemos hacer siempre,
y en otras circunstancias, en la parranda, en la fiesta, en el baile, ¿verdad? En las reuniones, donde sea. Y no precisamente adorando. Se trata de un apostolado, de un ministerio que no se ve. Y aquí está otro aspecto importantísimo de este gran regalo que Dios nos ha hecho y que Dios le ha hecho a la iglesia. Un apostolado, un ministerio que no se ve, que no hace ruido, que no saca las banderas para que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo. Sacamos la bandera también para que esté delante de Jesús, y para que desde ahí se manifieste precisamente su soberanía. Un apostolado verdaderamente importante, un ministerio que no se ve, pero que transforma las realidades circundantes y eclesiales. Las transforma. A través de la adoración nocturna, los adoradores pueden cambiar el curso de la historia. Pueden transformar el mundo. Pueden transformar la propia vida. Pueden transformar la familia. Pueden transformar la iglesia. Esto es algo muy grande. Esta es la grandeza, la contribución del adorador, transformar las realidades sociales, las realidades familiares, las realidades eclesiales, es decir, hacer que los corazones se vuelvan de infieles, fieles a Dios en todos los aspectos y circunstancias de la vida. Fíjense qué importante, cómo alguien que descubre la magnitud de este ministerio, de este apostolado, puede guardárselo egoístamente. Cómo alguien haciendo conciencia plena desde el corazón de esta realidad puede decir: yo no voy hoy a la adoración porque no tengo ganas. O cómo puede decir: no, pues hoy estoy muy cansado, entonces no voy. Nadie sabemos lo que Dios nos va a regalar esta noche. Nadie sabemos lo que Dios nos está ofreciendo en esos momentos de adoración. Nadie sabemos. Fíjense lo que voy a decir, que es algo muy delicado. Nadie sabemos las personas que podemos salvar la noche de adoración. Sí, el Salvador es Jesucristo, eso ya lo sé, y es el único. Pero nosotros podemos interceder por las personas que están en este mundo, por las personas que están solas, por las personas que van en las carreteras, por las personas que están tentadas, por las personas que están pasando por momentos difíciles. Para eso estamos ahí, y nos convertimos en luminarias, en lumbreras, para poder iluminar ese momento, para poder hacer que eso sea transformado, hacer que los corazones se vuelvan de infieles, fieles a Dios en todos los aspectos y circunstancias de la vida. Es un apostolado que no se ve. Como siempre les suelo decir, ustedes son el corazón de esta iglesia local. Ustedes son el corazón de esta iglesia local. Sé que es mucho decir, pero es así. El corazón no se ve, pero es el que le da vitalidad a todo el cuerpo a través de la irrigación de sangre. Si el corazón falla, el cuerpo colapsa y se extingue. Eso es algo muy importante y muy comprometedor, queridos hermanos y hermanas. No es fácil nada más permitir que nos pongan el distintivo, ¿verdad?,
y seguir nuestra vida como si nada pasara. No, no. Tenemos un gran compromiso y este compromiso no brota de la ley, no brota de la letra, brota del amor, brota de la correspondencia a aquel que nos ha amado primero, aquel que nos ha dado la libertad de ser sus hijos, a Él que nos llama y nos invita a permanecer en su presencia como verdaderos adoradores. Qué importante es hacer conciencia de esto. Porque cuando nosotros vamos descubriendo esta dinámica interna, que no depende de nosotros, y este es el otro aspecto, una dinámica interna que no depende de nosotros, porque finalmente todo es gracia. De nosotros lo único que podemos aportar es nuestra disponibilidad, es nuestra disposición, nada más. Estando disponibles, con un corazón libre, con un corazón liberado, entonces Dios, ¿verdad?, seguramente que hará obras grandes y maravillosas como las hizo en María y como mencionábamos antes. Porque es lo único que Dios necesita, es lo único que Dios pide, un corazón disponible, un corazón dispuesto, un corazón vacío para poder llenarlo de amor. Por eso digo que esto es algo muy importante y muy comprometedor. Importante y comprometedor, otra vez, no desde la ley, sino desde el amor. Desde el amor que Él nos ha tenido, Él nos ha amado primero. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo tiempos difíciles todos. El reto de la vivencia, la práctica y la transmisión de la fe es cada vez más grande y exige mayor esfuerzo y mayor disponibilidad y disposición por parte de todos y cada uno de nosotros. Si nosotros no somos capaces de transmitir, de dar razón, de hacer alcanzable esa fe, ya no digo solamente a las nuevas generaciones, no, sino dentro de nosotros mismos, en el mismo hogar, en la misma familia, y claro que después a los hijos y a los nietos y a quien se pueda, ¿verdad? Pues ¿cómo vamos a hacer frente a las dificultades de la vida? ¿Cómo vamos a tener esa fortaleza de espíritu para poder entender, para poder descubrir, para poder discernir, que solamente uniéndonos a la voluntad de Dios podemos seguir adelante? Cuando nosotros nos empeñamos en ir por un camino y Dios nos quiere llevar por otro y finalmente nos soltamos de su mano y nos vamos solos, de la misma manera colapsamos, de la misma manera nos extinguimos. Y entonces es cuando viene la frustración. Y entonces es cuando yo digo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué servirte tanto, Señor? ¿Para qué estar tanto en la iglesia? ¿Para qué adorarte tanto? Si mira lo que está pasando. ¡Ey! Párate. Piensa en lo que estás diciendo. Date cuenta en los sentimientos que hay dentro de ti y en tu corazón. Y seguro que podrás descubrir que eso no es cuestión de Dios. Eso es cuestión tuya. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestro modo, haciendo nuestra voluntad, estropeamos los proyectos de Dios. Y por eso digo, vivimos tiempos difíciles, donde la práctica y la transmisión de la fe es cada vez más un reto. La era pospandémica no solamente nos ha dejado asolados, estupefactos, sorprendidos, indefensos, miedosos, inseguros, confusos, sino un gran desierto espiritual en cuanto a la práctica de nuestra vida cristiana. ¿Cuántas personas no nos hemos acomodado en medio de esta situación
a una vida cristiana cómoda, a una vida cristiana licuada, como dice el Papa Francisco, a una vida cristiana light. Pues qué a gusto, ¿verdad? Si hace frío o hace calor, tengo la calefacción o tengo el aire acondicionado en mi casa y desde aquí estoy viendo la misa y desde aquí puedo rezar la coronilla y desde aquí puedo hacer quién sabe cuántas cosas. ¿Y eso a quién compromete? ¿En qué puede cambiar? En un momento específico de la historia en el cual estábamos tan seguros absolutamente de todo, en lo cual pensábamos tener el control absolutamente de todo, de la vida, de la muerte y del universo, ante el cual hacíamos alarde de los avances científicos y tecnológicos, llega un miserable virus, venga de donde venga, porque nadie puede decir que no es cierto, porque la gente que está muriendo y la que viene, y todo se paraliza. Todo, absolutamente todo. Y entonces, ¿verdad? Pues empieza toda esa situación, ¿verdad? Del trabajo desde casa, de la fe desde casa, del quedarte en casa, del replegarte, ok, por cuidado, por precaución, por cuidar al otro, por miedo, por obediencia, por lo que sea. Muy bien, que seamos responsables. Y después de eso, ¿qué? Ahora que se nos está invitando, que se nos está exhortando, que se nos está pidiendo a volver a la iglesia, a volver a la práctica de la fe, a volver a crear comunidad, a volver a darle sentido a la fe que profesamos, nos cuesta, y nos cuesta a todos, porque para mí era muy fácil no salir del convento, estar las 24 horas del día ahí, si bien es cierto, trabajando desde ahí para afuera, a través de los medios de comunicación, pero finalmente no sufría de que me quemara el sol, no me cansaba, no caminaba, ya no me dolían las rodillas, ya no. Una vida sin vida. Eso es. Sabemos que esta pandemia nos ha alcanzado a todos. Todos de una o de otra manera hemos tenido la desagradable experiencia de perder a alguien muy cercano, o de contar con alguien muy cercano que ha sido infectado, sino es que lo hemos sido todos. Sí, pero finalmente, cuando esta desolación, cuando este miedo, cuando este estar estupefactos ante lo que estaba sucediendo, viene un momento de quietud, viene un momento de quedarnos detenidos, un stop y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida de los demás? ¿Cómo estoy viviendo mi propia vida? ¿Y cómo estoy haciendo que los demás la vivan? Jamás creeré y pensaré que es un castigo de Dios, porque no lo es, porque Dios no castiga, aunque la Biblia nos habla de la ira de Dios, pero sí creo que fue un momento de llamada de atención para que de alguna manera pusiéramos los ojos en Dios, pero pronto se nos olvidó. El Papa Francisco, ¿verdad?, nuevamente decía, de una pandemia no se vuelve iguales. O regresamos mejores o regresamos peores. Y la pregunta es, ¿nosotros cómo regresamos? ¿Mejores o peores? ¿Somos capaces de testimoniar ese amor, esa misericordia, esa verdad a través de la transmisión de la fe? ¿Somos capaces de dar verdaderamente testimonio y una verdadera sustentación ante la vulnerabilidad del ser humano? ¿Somos capaces de decir,
verdaderamente el único que da sentido a mi vida es Dios, y fuera de Él no hay nada. Como tantas veces les dije en esta parroquia, ¿verdad? Ni los millones de dólares que cada uno y cada una traiga en la bolsa en este momento valen más que el volvernos a Dios. Hoy el reto, entre muchos otros, es cómo hacer que la comunidad vuelva a la iglesia y al mismo tiempo seamos responsables unos de otros, empezando por nuestro núcleo pequeño, empezando por nuestra familia. ¿Cómo hacer que los ángeles de esperanza se comprometan realmente, desde otra perspectiva, con el reino de Dios? ¿Cómo hacer que el grupo de oración del Padre Pío verdaderamente sea un grupo que irradie esa espiritualidad de confianza, de generosidad, de amor, de alivio del sufrimiento? ¿Cómo hacer que la sesión de adoradores nocturnos sean capaces de irradiar esa vitalidad, de irrigar esa sangre a todo el cuerpo que es la iglesia, y concretamente a esta iglesia? ¿Cómo despejar esta nube de dudas que nos ha generado esta pandemia y sus derivados? ¿Qué puede reenamorarnos nuevamente de Dios y de su iglesia? Sin lugar a dudas, la oración, la adoración, el estar conscientes que están, como dice el ritual, en audiencia privada ante el Rey de Reyes, para suplicarle su amor y su misericordia para toda la humanidad. Fíjense si es importante esto. Hoy que tenemos la oportunidad de reunirnos como sección de adoradores, donde cada grupo, cada ministerio ha de volver, ¿verdad?, a la normalidad, entre comillas. Pregúntense y pregúntenselo a su grupo: ¿cómo volvemos después de esto? ¿Mejores o peores? ¿Capaces de darlo todo por el reino? ¿O seguimos retrayéndonos, seguimos con nuestro egoísmo, seguimos con nuestra frialdad, seguimos con nuestra tibieza? Fueron 2 años de vacaciones, casi. Entonces, ¿cómo nos situamos ante esta realidad? Bien sabemos que es fundamental el amor. Para poder encontrarle sentido a la adoración, si no hay amor, no hay nada. Para poder trabajar por los enfermos de cáncer, si no hay amor, no tiene sentido. Para poder orar por los demás, si no hay amor, no tiene sentido. Amor a Jesucristo que está en medio de nosotros, bajo este augusto sacramento, pero también amor a los hermanos, a los que sufren, a los pecadores, a los extraviados, a los que están cerca, a los que están lejos. Amor a nosotros mismos, no un amor egoísta, sino un amor que nos construya, un amor que nos libere, un amor que nos vaya embelleciendo poco a poco. Este es el fundamento, esta es la base para encontrarle sentido a nuestra jornada de oración, a nuestra jornada de adoración, el amor. Es necesario el sacrificio y la expiación. 2 palabritas, ¿verdad?, que normalmente no usamos porque somos poco sacrificados, aunque luego nos digamos, ¿verdad?, y nos pongamos como la mayor víctima del mundo. No es cierto. Muchas de las veces somos incapaces de sufrir y mucho más incapaces de expiar el propio pecado y el pecado de los demás. Entonces, sacrificio por Dios, no. Él no necesita. Más aún, creo que si no está acompañado con una rectitud de corazón y sinceridad de los deseos, le repugna. Me dan asco tus sacrificios, tus holocaustos, tus ofrendas, porque tu corazón está lejos de mí.
Me honras con los labios, pero nada más. El sacrificio es en bien de nosotros mismos, de nuestros hermanos. La expiación sí, y eso es algo serio, consolar, acompañar, adorar, amar a Jesús por los que no lo hacen. Ser conscientes del gran don del amor de Dios, de su misericordia y de su fidelidad, para corresponderlas por nosotros mismos y por quienes no las corresponden y no las reconocen. No olvidemos que la adoración nocturna es una asociación espiritual de laicos aprobada por la Iglesia y tiene por objeto rendir al Señor el culto de adoración y alabanza, como el mismo Cristo nos enseñó. Cristo Jesús es la alabanza continua de adoración y acción de gracias al Padre, constantemente, y así tenemos que serlo nosotros. Es decir, en perfecta unidad de voluntad y de corazón, adorando siempre a Dios y sirviendo a los hermanos, porque no podemos quedarnos solamente, ¿verdad?, en un espíritu piadoso, en decir, yo adoro a Dios, yo amo a Dios, yo rezo mucho, pero le doy la patada al que tengo al lado. No, eso no es amar, eso no es servir, eso no es ser humildes, eso no es ser sencillos. Entonces, sí, ¿verdad?, en perfecta unidad de voluntad y de corazón, adorando siempre a Dios y sirviendo a los hermanos. ¿Cuál es la forma de servir a los hermanos en este caso concreto? Interceder por ellos. Hacer un pueblo dócil, santo, agradable a Dios, a través de mi intercesión, a través de mi adoración, a través de mi generosidad. Esto, también lo dice el ritual, esto solamente es posible mediante la práctica fiel y constante de hacer guardia de fe y de su amor durante las horas y quietud de la noche a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Esto solamente es posible estando como lámparas encendidas. Ya no como llevando lámparas, sino siendo nosotros lámparas encendidas, como ángeles adoradores. Esto solamente es posible siendo fieles día tras día en su visita al Santísimo y cumpliendo fielmente la noche de adoración mensual. No pierdan de vista esto. No sean mediocres en su tiempo con el Señor. No se den el lujo de decir, hoy no voy porque estoy cansado, estoy cansada, porque no tengo ganas, porque no me apetece. No. Si Dios nos lo da todo, absolutamente todo, y siempre tiene tiempo para nosotros, ¿por qué no retribuirle un mínimo de lo que Él mismo nos da? Dejar con facilidad mi vigilia de adoración, dejar con facilidad mi visita al Santísimo, o ya no digo de la celebración de la Eucaristía diaria, ¿verdad?, que sería el ideal, pero dejar todo ello no es ni será nunca el espíritu de un verdadero adorador. El adorador será siempre capaz de dejarlo todo. Ojo con esto, absolutamente todo, por estar en la presencia de su Salvador, de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Evidentemente, el adorador también sabe que ese es tiempo exclusivo para Dios. Luego tendrá todos los días y todas las noches, excepto
una hora para dedicársela, ¿verdad? Tendrá todos los días y todas las noches para su familia, para su trabajo, para el deporte, para lo que le apetezca hacer, en el mejor sentido de la palabra. De 30 noches tendrá 29, y de 30 días, con 24 horas tendrá 23. Para ustedes, fíjense, si medimos lo que le damos a Dios, ¿dónde estamos? Evidentemente hay otra forma de relacionarse, hay otra forma de estar en su presencia, hay otra forma de sentirnos y sabernos amados por Él. Pero estamos hablando concretamente de la cuestión de la adoración. Entonces es importante darnos cuenta cómo todo lo que vayamos planeando tiene que estar en función de esa vigilia de adoración y de ese encuentro con el Señor. De esta fidelidad, de esta práctica, de esta disponibilidad y de su propia mística, se desata el torrente y la intensificación de la vida de la gracia. Cuanto nosotros más fieles somos por amor a lo que hemos prometido, la vida de la gracia va siendo cada vez más abundante en nosotros, en cada uno. Además es posible el testimonio cristiano del mundo, porque no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. Estamos dando testimonio del amor de Dios. Por eso se trata de una obra santa a los ojos de Dios y fecunda en gracias abundantes para la iglesia y para todos los hombres. En primer lugar para nosotros. También por eso les ruego encarecidamente que reaviven el don de Dios en ustedes, como le dice Pablo a Timoteo. Con las palabras del apóstol de los gentiles, Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, le pedía encarecidamente y le suplicaba que no olvidara nunca lo que había recibido por parte de Dios. Algo tan grande, tan maravilloso, que nunca nadie más le podría brindar, ni tampoco nadie más se lo podría ofrecer, sino solo Dios a través del mismo Pablo. Evidentemente está haciendo referencia, ¿verdad?, cuando Pablo le impone las manos a Timoteo y recibe por este medio el Espíritu Santo. Así ustedes, los que han recibido una gracia muy grande, la posibilidad de vivir de manera más plena su consagración bautismal en presencia de Dios. Porque este es el fundamento, queridos hermanos y hermanas, es nuestra consagración bautismal, para que nosotros podamos ser fieles a Dios. Les invito pues a que sean verdaderamente responsables en su compromiso cristiano que han hecho con Dios, y que sé que hay hermanos que están actuando simplemente como honorarios, por no decir, yo diría desobligados. Ya saben que no tengo problema por decir las cosas, como honorarios. No, esto es algo muy importante. Cuando digo simplemente como honorarios, no estoy diciendo que sea algo malo o de segunda categoría. No, por favor. Estoy diciendo, y ustedes bien lo saben, que es una forma de ser adorador desde casa en circunstancias especialísimas, como las que mencionaba al principio y mencionaré después. Es una categoría reservada exclusivamente a los enfermos y a los ancianos, a los que no pueden acudir a su vigilia ordinaria en la noche. Esto es algo muy importante, porque entonces lo que vamos haciendo, lo que vamos creando, ¿verdad?, lo que vamos generando es
contagiar para mal. Y como este no viene, yo tampoco, y como este no vino, ni la vigilia pasada ni esta, para la próxima no vengo yo, y entonces total, me voy convirtiendo, ¿verdad?, en miembro honorario, y no pasa nada. Sí pasa, sí pasa y pasa mucho. Entonces, esta es una modalidad reservada exclusivamente a los enfermos y a los ancianos, a los que no pueden acudir a hacer su vigilia ordinaria en la noche. Ya sabemos por qué el sacrificio de la noche. Nuestro propio ritual nos lo explica, nos da el sentido de la noche de vela. Jesucristo en el huerto de los olivos, retirado del bullicio en la soledad de la noche, eleva su oración al Padre Celestial y se prepara a sufrir los tormentos más atroces para redimirnos del pecado. Allí pide por todos los pecadores y por el mundo entero. Por todos pide, a nadie excluye. Y por todos, sin excepción, ofrece su preciosísima sangre que derrama hasta la última gota. Hasta la última gota. Pensemos en estas palabras. Por causa de nuestra negligencia y flojera, se perderá en nuestro provecho esta preciosísima sangre. Pensémoslo. Por eso les decía antes, la noche de nuestra vigilia tiene un valor incalculable. Ni nosotros, y qué bueno que no lo sepamos, Dios nos libre, nos llenaríamos de soberbia. Ni siquiera nosotros sabemos el fruto que nace de una vigilia de adoración. Porque nosotros lo decimos de manera muy fácil. Estamos en su presencia. ¿Cuánto asumimos eso? Estamos en su presencia. ¿Qué nos puede negar nuestro Dios estando en su presencia? Es cuando le podemos arrancar al mundo las personas que se están perdiendo. Sabemos perfectamente que existen al menos 3 tipos de adoradores según el ritual. Adoradores activos son todos los varones, ¿sí?, hombres y mujeres también hasta el día de hoy, sacerdotes o seglares mayores de 18 años que se comprometieron a tomar parte en las vigilias nocturnas y a velar 1 hora cada mes en la iglesia durante las noches, sin salir, subrayo, sin salir de las dependencias del templo, que este fue un aspecto que subrayamos en la primera reunión que tuvimos en esta parroquia para invitar a la adoración. Es una vigilia donde todos los adoradores tienen 1 hora de entrada y todos los adoradores tienen 1 hora de salida. No es cuando yo quiera, no es solamente voy a hacer mi hora de adoración y me marcho. Habrá casos especiales, específicos, ya lo mencionamos, y habrá que ser flexibles ante esas realidades. Pero, ¿sí?, la norma es precisamente velar 1 hora cada mes en la iglesia durante las noches, sin salir de las dependencias del templo. ¿Por qué? A imitación del mismo Jesús que ora en el huerto y a semejanza de la guardia que custodia el palacio del monarca. Somos, hasta eso podemos decir, la guardia de honor de nuestro Señor. Adoradores, ¿verdad?, activos. Todos, hombres y mujeres, a partir de 18 años que se han comprometido, y que no están en una cama, que no están en un hospital, o al menos que estén cuidando, obviamente, si no hay quien más cuidar a un enfermo, pues eso se entiende. Pero solamente porque me conformo por ser adorador honorarios, no, señores, no es eso a lo que nos comprometimos.
Adoradores honorarios son todas las demás personas, hombres y mujeres que por su edad avanzada, trabajo excesivo, atención de la familia, estudios o enfermedades, están impedidos, fíjense en esta palabra, impedidos a permanecer en la iglesia durante toda la noche. Así como las mujeres y los niños, pero que gozan de todas las gracias y favores espirituales de la adoración nocturna, impedidos para permanecer en la iglesia durante toda la noche, lo cual no significa que están exentos de su vigilia, sino que si pueden acudir en circunstancias especiales, vengan a hacer su hora de adoración la noche de la vigilia y vuelvan a sus casas. Entonces, esto es algo muy importante y están lo que yo espero que muy pronto se promueva, ¿verdad? Los terciarios y las cinecitas, llamados así en honor a los niños, ¿verdad? Mártires de la Eucaristía. Son todos los niños mayores de 10 años que han hecho su primera comunión y que conforman la guardia de la adoración nocturna. Ahí hay un campo, ¿verdad?, para hablar con los catequistas, para ir concientizando, para ir abriendo este camino, porque todos nos vamos haciendo viejos y achacosos, y entonces si no hay gente nueva, ¿verdad?, si no hay sangre joven, pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Echen. Aprovechen, que les voy a cobrar lo mismo. Bueno, igual y si no hablan les cobro más.